Pues bueno, tengo el honor de presentar a la hermana María Irene Nesi, nacida en Buenos Aires, Argentina. Es venezolana, nacida en Argentina. Es religiosa, hija de María Auxiliadora, de profesión docente. Su fecha de profesión perpetua es el 5 de agosto de 1972 en Caracas. Tiene los estudios de licenciada en Educación por el UCAP de 1971, licenciada en Ciencias Religiosas en la Universidad La Salle en 1982. Tiene un magíster en Teología Pastoral por el UCAP en el 2011. Su experiencia la pastoral en catequesis es muy vasta, miembro de la Sociedad de Catequetas Latinoamericanos, directora del Departamento de Catequesis en 2 periodos, de 1994 al 2003 y de 2009 al 2018. Directora del Instituto Nacional de Pastoral en el año del 2018, miembro del equipo de asesores de catequesis del CELAM, docente de catequética en aula virtual del Instituto Miguel Raspanti en Argentina, docente presencial de la licenciatura y diplomado en catequética del Instituto Superior de Catequética de Guadalajara en el 2017, docente en aula virtual de la licenciatura y diplomado de catequética del Instituto Nacional de Pastoral en el 2011, coordinó la elaboración de los textos del itinerario de la fe para adultos, Serán mis testigos, del itinerario de iniciación a la vida cristiana de niños, Ustedes son mis amigos, y del texto Catequistas de adultos, metodología y temas de formación para la formación de catequistas de adultos. Ha dictado varios cursos y semanas de catequesis en algunos países de América Latina, Panamá, Honduras, Perú, Argentina. Formó parte del equipo de redacción de testigos y servidores de la palabra, manual de catequética para seminarios, del DECAT, CELAM, y de la alegría de iniciar discípulos misioneros en el cambio de época, nuevas perspectivas para la catequesis en América Latina y el Caribe, del Departamento de Espiritualidad y Misión del CELAM. Bueno, pues la recibimos con un fuerte aplauso a la hermana María Irene Nesi, por favor. Muchas gracias por la presentación. Un honor para mí formar parte de este grupo tan distinguido, tan cualificado de ponentes como han venido hasta ahora. Yo, con sencillez, aunque el currículum suena muy largo frente a todos los que han hablado, me siento así como un aprendiz, pero quisiera compartir un poco mi experiencia con todos ustedes. Este congreso para mí que es digno de admiración, y para felicitar a los organizadores, la Dimensión Nacional de Evangelización, de Nueva Evangelización y Catequesis, así como todos los demás que han colaborado desde las provinciales y las diócesis. Creo que es una muestra muy concreta de la Conferencia Episcopal y sus organismos de vivir la dimensión de sinodalidad en todas sus consecuencias. Esta ponencia, charla, compartir, se ubica dentro del objetivo del Congreso, lo recuerdo, contemplar y celebrar la sinodalidad de los diversos ámbitos de la catequesis en la Iglesia que peregrina en México, para discernir qué hacer y cómo hacer la voluntad de Dios, caminando y construyendo juntos el reino de Dios. Mi tema pues quiere ser también un aporte a esta búsqueda común de la voluntad de Dios, teniendo presente que lo que interesa es hacer el reino, anunciando la persona viva de Jesús, y en el caso de la catequesis específicamente formando a los discípulos misioneros. Como lo dice el título, yo tendré 2 puntos a desarrollar. Por un lado, lo que podemos llamar perspectivas de futuro para la catequesis, teniendo como referente el Directorio para la Catequesis,
y el papel del ámbito sinodal de los catequetas, muy bien explicado por mi antecesor en la palabra, que creo que el que me precedió en la palabra, perdón, que creo que ya casi dijo lo que yo había escrito aquí, que es tomado del plan de la DINEC, ¿no? En cuanto a las perspectivas, yo tomo algunos autores que inmediatamente después de la publicación del directorio sacaron varios comentarios, reflexiones, y varios coincidían en que hay 6 puntos que pueden considerarse como novedades significativas. Más que todo los planteo para explorar algunos caminos que salen de ahí y teniendo en cuenta que la pandemia nos ha puesto en un nuevo contexto y nos plantea nuevos interrogantes sobre los interrogantes que ya teníamos. Un minuto, por favor. En cuanto al compromiso de los catequetas, me he ceñido bastante al proyecto nacional de la DINEC y me permito sugerirles, aunque creo que ya, repito, ustedes están muy claros sus caminos, ¿verdad? Algunas pistas abiertas a la escucha, al discernimiento y a la búsqueda de nuevos caminos. Cierro esta introducción diciéndoles que tengo como telón de fondo algo que todavía, que siento que está vigente en América Latina y el Caribe y que está expresado en el documento de Aparecida, en el número 14, y que para mí es uno de los retos y tareas pendientes para América Latina y el Caribe. Como ya también lo ha dicho Francisco, Aparecida no se ha cerrado, todavía falta mucho por aplicar. Y este número 14 dice, aquí está el reto fundamental que afrontamos. Y yo se los transfiero a ustedes, catequistas que siguen estas palabras. Este es el reto que tenemos por delante. Mostrar la capacidad de la Iglesia para promover y formar discípulos y misioneros que respondan a la vocación recibida y comuniquen por doquier, por desborde de gratitud y alegría, el don del encuentro con Jesucristo. A partir de aquí quisiera centrar un poquito lo que voy a decir a continuación. Bien, las 6 novedades del directorio. A modo de introducción de estas 6 novedades. Leer el directorio nos lleva a descubrir que, aunque pareciera repetir cosas que trae el 98, el directorio del 97, perdón, lo trae, pero como quien ha asimilado, como quien ya ha hecho propia la teología de la revelación, que se deriva de la Constitución sobre la Divina Revelación Dei Verbum del Concilio Vaticano II. El primer capítulo del directorio precisamente es la revelación y su transmisión. Ahí se siente la asimilación con todas sus consecuencias del concepto de la noción personal y personalista de la revelación y las consecuencias que esto tiene para toda la misión de la Iglesia, entendida esta como un proceso y no como acciones. Este es un aspecto muy destacado de este capítulo y además atraviesa todo el directorio. Se asume plenamente la revelación personal de Dios vivo a la humanidad, que llega a su plenitud en Cristo y que es llamada a cada ser humano a entrar en diálogo con este Dios que sale al encuentro y habla como un amigo con su amigo. Así lo dice Dei Verbum 2. Esta noción de revelación tiene su incidencia directa en la comprensión de la fe, en primer lugar, como adhesión del corazón y fidelidad a aquel que nos amó primero y cuyo amor se experimenta en Cristo. Otra consecuencia y otra
efecto que vemos desde el primer momento es la eclesiología de comunión, nacida a la luz de la Lumen Gentium, como otra perspectiva que atraviesa el directorio y que pone a la comunidad cristiana como referente y punto de llegada de la catequesis. Ya veremos más adelante las consecuencias de esto. La comprensión de la catequesis, entonces, no solo como parte del proceso de transmisión de la revelación, parte del proceso de evangelización, sino como acción que tiene su origen, su lugar y su meta en la comunidad cristiana. Y esto lleva a replantear las formas de la catequesis, sobre todo en su objeto final, como se verá más adelante. El tercer elemento que quisiera destacar para justificar lo que viene más abajo es la presencia de la acción del Espíritu, que es evidente en todo el directorio, como aquel que realiza la transformación, la conformación con Cristo de los bautizados en hijos de Dios. Porque al ser la catequesis una acción que forma parte del ministerio de la palabra, tiene la eficacia transformadora de la palabra, esa que le viene de esa presencia misteriosa y operativa del Espíritu, como lo podemos ver en el discurso de despedida de la última cena, Juan 13 al 16. Bien, a partir de estas afirmaciones creo que se puede comprender mejor por qué hablar de novedades del directorio. Les comparto que me impactó muchísimo cuando estábamos empezando a conocer el directorio, una afirmación de ese gran y admirado catequeta que es Francisco Merlos, que dijo, novedad, ¿cuál novedad? Y a mí eso me hizo pensar muchísimo y me tiene pensando todavía. Y para mí fue un desafío, de paso, hablar de novedades. Voy a tratar de explicar por qué creo que son novedades, a pesar de que si vemos el directorio anterior, no, ya estaban incluidas o se hablaba de ello ahí. Las mismas se concretarán, estas novedades, en las siguientes, pero se pueden encontrar otras. No voy a estar haciendo citas del directorio, porque más bien tomé el directorio en una visión general, sino las veo como líneas transversales, por lo tanto. Será tarea de los catequetas, formadores, catequistas, coordinadores, el análisis del directorio desde esta perspectiva. Bien, pasemos a la primera. El primer novedad es que el anuncio de la persona viva de Jesús atraviesa el directorio. Ya el directorio del 97, en continuidad con el primero del 71, propone la necesidad del querigma como acción indispensable y previa a la catequesis. Es decir, necesitamos el querigma para empezar la catequesis. Porque este es un proceso que desarrolla la catequesis, desarrolla y lleva a la madurez la fe inicial que provoca el encuentro con Cristo vivo, anunciado mediante el querigma. En el directorio, esta afirmación atraviesa el texto y no lo reduce al primer momento, obviamente influenciado por la Evangelii Gaudium de Francisco, donde dice claramente toda la catequesis es querigmática. La dimensión querigmática del anuncio de Cristo se une, y lo dice más adelante, al anuncio y testimonio de la misericordia, como inseparable de la acción catequística y dimensión expresa del catecumenado, en cuanto que el catecumenado es acogida a todos aquellos que vienen a buscar a Cristo en el abrazo misericordioso del Padre. El encuentro con la persona viva de Jesús, que da sentido a la vida y lleva a un crecimiento en su seguimiento, se va a transformar en eje central del querigma y de toda la catequesis, que tal como lo propone con razón Francisco en Evangelii Gaudium, pues ya lo dije, toda ella es querigmática.
La palabra encuentro se va a transformar en una clave, en una categoría clave del directorio y de la acción catequística. Perdón. Este encuentro es experiencia de un Dios cercano en Jesucristo. La encarnación compromete a Dios con nuestra vida. La fe es presentada en su perspectiva personal y experiencial. Se reconoce y asume en el directorio catequístico o en el directorio para la catequesis como el encuentro con una persona viva antes que una propuesta nocional o simplemente moral. Y aquí ya empezamos a ver aspectos que tienen implicaciones muy fuertes en nuestra concepción de catequesis. El mismo cristianismo no lo podemos ver como una religión del pasado, sino como acontecimiento del presente. La verdad los hará libres. La adhesión de la fe es un acto de libertad de la persona que se descubre amada. Es una respuesta a un amor primero que se experimenta en sí mismo. La catequesis ha de dar espacio al acto de elegir la fe y de dar el propio asentimiento, lo que no quita el carácter de don, pero es un don que se da, pero es un don que ha de ser aceptado. La dimensión carismática, tanto en el directorio como en Evangelii Gaudium, atraviesa toda la catequesis y no solo el momento del anuncio misionero. Y así también esta transversalidad asegura la vinculación de la catequesis con la acción misionera. No solamente se pone en continuidad, sino que está íntimamente vinculada. Esta es una nota que marca la formación del discípulo misionero y hace de él efectivamente un misionero que impulsa a la Iglesia y a los fieles laicos a salir de los caminos conocidos, movidos por la fuerza del Espíritu, a llevar el testimonio y anunciar el Evangelio. Segunda novedad, la dimensión sinodal. Y aquí empatamos con el tema del Congreso. En palabras de Monseñor Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, que tuvo la responsabilidad de la elaboración del directorio, según él, esta sinodalidad es el motivo teológico eclesial de la redacción del directorio, pero él lo vincula más que todo no a la sinodalidad como actitud, sino a que ha habido sínodos sobre la catequesis después del 97 y hay que hacer un nuevo directorio. Y eso es verdad, ¿no? Sin embargo, la sinodalidad que ya está presente en el directorio va más allá de la influencia de los recientes sínodos y se refiere a un estilo y un alma, y es un tema recurrente en distintos capítulos. Lo afirma el responsable de la DINEC, Monseñor Fidencio López, en la introducción del proyecto nacional. Esta frase creo que encierra mucho lo que es la sinodalidad. Dice, la sinodalidad es la forma externa del misterio de la comunión que asume la vida de la Iglesia. O sea, el misterio de la comunión es el corazón de la Iglesia, su expresión visible, su sacramento, es la sinodalidad. O sea, porque la Iglesia es comunión, ella tiene que manifestarse sinodal. Por eso continuamos, señor Fidencio López Plaza, según la expresión de San Ignacio de Antioquía, los cristianos son sinodales o compañeros de viaje, portadores de Dios, portadores del templo, portadores de Cristo y el Espíritu Santo. La pregunta que le hacemos al directorio es cómo se puede ser sinodal en la catequesis. Ojo, aquí es donde tenemos que aclarar. ¿Qué decimos cuando decimos que la catequesis es sinodal?
partiendo del estilo y no de las estructuras como tal. Como ya se afirmó antes, la respuesta tiene que ser un presupuesto y una actitud. El presupuesto es a nivel de fe. Es reconocer el sensus fidei, el sentido de fe, de todo el pueblo de Dios, que no se equivoca cuando acepta la revelación y su interpretación según la tradición de la Iglesia. Esto lo afirma la Dei Verbum. O sea, la infalibilidad de alguna manera está también en el pueblo de Dios, en este sentido, en este olfato, en esta sensibilidad para percibir, reconocer, aceptar la revelación y aceptarla en la interpretación que hace el magisterio. Pero además de ser un presupuesto en la fe, es decir, el pueblo de Dios por el Espíritu Santo tiene la capacidad de aceptar la revelación, es una actitud. La de la escucha atenta a lo que la misma comunidad tiene que decir. Es decir, si ella recibe la revelación, tiene una palabra que dar. Por eso, en la catequesis no se habla ya de destinatarios, actitud pasiva de quien recibe. Se habla de interlocutores. Porque todos reciben la palabra y todos tienen una palabra ante la interpelación y provocación de Dios que habla Jesús a su pueblo. Y es la certeza de que entre todos se llegará a la verdad y a la belleza del encuentro con Jesús en medio de la comunidad que camina y guía hacia el reino. Entonces, en la catequesis, la sinodalidad es esta certeza de que todos somos interlocutores ante la palabra, catequistas, catequizandos, catecúmenos, somos interpelados por la palabra. El sensus fidei del pueblo de Dios que está en nosotros nos permite ese sentido de la Dios habla a su pueblo y por lo tanto todos nos escuchamos en la que esa palabra nos dice porque entre todos vamos descubriendo su sentido. Tercero, la conversión pastoral. Este tema lo trae muy fuerte el documento de Aparecida. Francisco obviamente lo recoge en sus discursos, en sus documentos, Evangelii Gaudium desde luego, y en el directorio es curioso, lo centra en tres aspectos que son muy concretos, en tres elementos que por lo concreto son un poco chocantes, diría yo. Chocantes porque van de frente contra una praxis que yo en mi ambiente suelo llamar, no yo sola, llamamos catequesis tradicional. El directorio deja claro que esta conversión tiene que manifestarse, entre otros aspectos, en tres, y las llama rupturas. No en tres reconsideraciones, no en tres adaptaciones, no en tres... No, ruptura. Ruptura quiere decir que se separa. Esto se quedó aquí, ahora empezamos algo nuevo. Y dice concretamente tres rupturas. Romper el esquema escolar de la catequesis. En México es más acentuado porque la palabra maestro involucra mucho. Y lo mismo es maestra, la catequista, es maestro el profesor de aula, es maestro el maestro de escuela, ¿no? Pero hay que quitarle la palabra maestro a la catequesis porque la connotación escolar, académica, que nos lleva a contenidos. Hay que romper ese esquema maestro-alumno, porque el maestro lo que tiene son alumnos, discípulos. El catequista y los catequizandos son interlocutores. Hay una circularidad frente a la palabra. Todos aprendemos de la palabra. Dejar el esquema maestro-alumno, el aula de clase,
Es vocabulario de tareas, calificaciones, asistencias supervisadas. Es necesario, aun si la catequesis por circunstancias especiales se tiene que realizar en un ambiente escolar, que cambie el espacio. O sea, que le quite todo lo que tiene cara de aula. Nada que parezca una clase, incluso el vocabulario manifiesta una ruptura. No se habla de programas, ni de clases ni de temas. Itinerarios, encuentros, espacios circulares en los que se hace presente Jesús que dialoga con su pueblo. Mi experiencia larga en catequesis, en coordinación de catequesis, me dice, perdonen el paréntesis, que el cambio de vocabulario lleva un cambio de mente y lleva un cambio de acción. Ahí lo dejo. Superar, segunda ruptura, la mentalidad de la catequesis presacramental. O sea, la catequesis que se orienta a un sacramento, concretamente. Catequesis de primera comunión y última. Catequesis de confirmación y de despedida. Catequesis prebautismal, catequesis prematrimonial. No. Es necesario sustituir, óiganme bien, la catequesis para un sacramento por un itinerario, incluso prolongado en el tiempo, personalizado, animado por la comunidad, por el equipo de catequistas, con momentos de discernimiento, de incorporación gradual de experiencias litúrgicas y oracionales, de vivencia comunitaria, de discernimiento moral, de servicio a los más vulnerables y de aprendizaje doctrinal. O sea, la catequesis presacramental tiene, tanto es así que la de comunión es más amplia, pero ¿cuáles son los temas de la confirmación? La iglesia, los 7 dones y el sacramento. Descontextualizado de la fe, de la iglesia como experiencia, de la vida cristiana. O sea, es el sacramento el centro de la catequesis presacramental. Por eso toda catequesis presacramental acaba. Mientras que los itinerarios se prolongan, no el itinerario, sino da continuidad en la vida lo que la persona viviendo en el itinerario. Y por último, dejar atrás la instrumentalización de los sacramentos para optar. Es decir, los sacramentos yo los acomodo a mis tiempos, a mis edades, a las fiestas patronales. No, el sacramento es parte del proceso del itinerario de fe y vida cristiana. Es decir, en la vida cristiana el cristiano lleva una vida sacramental, no hace el rito de un sacramento. Es parte del proceso y no el final de un curso. Bien, se trata de superar estos límites que reducen la catequesis y la instrumentalizan, perdiendo el horizonte de ser un proceso que lleva al creyente a la madurez de la fe vivida en la comunidad como discípulo misionero comprometido con su entorno, el ambiente y la comunidad. Desde este punto de vista se asume y fortalece la opción por la catequesis de adultos. Al romper yo ese esquema, ya me entra perfectamente la catequesis de adultos, de la catequesis, tanto como procesos iniciáticos que inician en la vida cristiana, como de formación permanente en la comunidad. Los otros 3 son un poquito más cortos, quizás también porque hay que abrir camino por acá. Y el cuarto porque resume los anteriores. El 4 es la catequesis como ingreso progresivo en el misterio de la fe. Es la dimensión mistagógica. Se refiere a itinerarios catequísticos que llevan a la profundización del misterio de Cristo
y de la sacramentalidad eclesial, al ingreso gradual en la comunidad como miembro activo y comprometido. Detrás de esto está la teología paulina, de conocer y profundizar y ahondar cada vez más en el misterio de Cristo como realidad, que nos envuelve y nos transforma. Esta perspectiva pone a toda la catequesis y al catequista bajo la acción del Espíritu, porque esto no es un tema nocional, no es un tema de charlas, es la acción del Espíritu que a través de los encuentros catequísticos va llevando a ese ahondar en el misterio de la persona de Cristo. Para el directorio, el Espíritu Santo es el protagonista principal de la acción catequizadora. Es el alma de la catequesis, es quien anima, impulsa y sostiene toda catequesis que realiza la Iglesia. Se dan cuenta que ahí se ve claramente que el catequista es un hombre, una mujer de espíritu, como lo dice el tema de la formación de catequista. El encuentro con Cristo, finalidad de todo camino de fe, es un encuentro que ayuda a vivir plenamente la vida inspirada por la fe. Se afirma que los catequistas no han de vivir que los catequistas han de vivir una espiritualidad misionera, que han de alimentar su vida desde esa espiritualidad misionera. Toda la centralidad del encuentro con Cristo, como esta espiritualidad misionera, tienen que ver con una vivencia profunda que va más allá de la actitud moral y que encuentra en la dimensión mistagógica de la catequesis su expresión más concreta, como lo dice Francisco en la Evangelii Gaudium, que destaca como segunda nota de la catequesis que ha de ser mistagógica. Toda catequesis, dice Francisco, es querigmática y mistagógica. Yo quiero añadir algo aquí. Francisco en el fondo lo que hace es tomar el antes de la catequesis, que es el querigma, y decir toda la catequesis tiene que estar atravesada por esta dimensión querigmática de anuncio-encuentro. O sea, todo encuentro catequístico tiene que ser con Jesús que profundiza en su conocimiento de amor, conocimiento de enamorado, que va descubriendo cada vez más quién es este Jesús a quien se ha entregado. Y toma el final de la catequesis, o sea, celebrada, vivida la dimensión sacramental, la mistagogía hace ahondar la experiencia sacramental en el misterio de Cristo, vivido en lo que es la vivencia eclesial, en su sentido más profundo como cuerpo de Cristo, templo del Espíritu, pueblo de Dios, ¿no? Y en su vivencia comunitaria. 5. La vía y el lenguaje de la belleza. El camino de la belleza como dimensión esencial de la existencia humana, sea en las manifestaciones naturales como en las obras del genio y la libertad humanas, favorece el encuentro con la persona de Jesús y se concreta en la propuesta del recurso al patrimonio literario, musical y artístico de las culturas como testimonio de la fe en Jesús y en su acción entre nosotros a través de la belleza. Este tema es como novedoso en la catequesis. De hecho, quien lo propone, ya Benedicto había hablado de la vía pulcritudinis, o sea, de la vía de la belleza, pero Francisco lo toma dentro del tema catequético, en la parte donde él habla expresamente de la catequesis, en Evangelii Gaudium, y lo propone junto con la catequesis querigmática pedagógica, y dice: toda catequesis debe expresarse por la vía o debe utilizar la vía de la belleza para llevar al encuentro con Cristo. Por eso traigo 2 citas aquí, las únicas que traigo del directorio, porque creo que lo explican bien. En el 106 dice: la Sagrada Escritura presenta de manera inequívoca a Dios como fuente de todo esplendor y belleza.
El Antiguo Testamento muestra la creación con el hombre en la cima como algo bueno y bello, no tanto en el sentido del orden y la armonía, sino en el de la gratuidad de la belleza. Libre de funcionalismo, es decir, es bello y eso no es que sirva para, es bello en sí mismo, no porque sirve. Frente a la creación que debe ser admirada y contemplada por sí misma, hay asombro, éxtasis, reacción emocional y afectiva. Las obras del hombre, como el espléndido templo de Salomón, merecen admiración en cuanto están ligadas al Creador. En el Nuevo Testamento, toda la belleza se concentra en la persona de Jesucristo. Sobre todo hay que leer el Evangelio de San Juan en esa clave. Revelador de Dios y resplandor de su gloria, semejanza perfecta de su ser, como dice Hebreos 1. Su Evangelio es fascinante porque es una noticia hermosa, buena, alegre, llena de esperanza, lleno de gracia y de verdad, asumiendo sobre sí la humanidad, ha contado a través de las parábolas la belleza de la acción de Dios. Directorio 107. El directorio, siguiendo al Papa Francisco, presenta a Jesús como la expresión de la belleza de la revelación en el misterio de la encarnación. Él es el rostro visible de Dios. La vía de la belleza se concreta en los lenguajes que le expresan. Por eso el directorio señala en concreto el lenguaje del arte, tanto en el valioso patrimonio pictórico y de esculturas como en los templos mismos. Son caminos que acercan a la majestuosidad y a la vez a la humanidad de un Dios encarnado y cercano. Este lenguaje del arte incluye la música y que a lo largo de los siglos ha dado armonía, sentimiento y sublimidad a la liturgia. Esta vía de la belleza incluye el patrimonio artístico, pero también las nuevas expresiones, fruto sobre todo de la creatividad juvenil y contemporánea. Es toda una tarea por emprender. Me faltó señalar también la poesía y la literatura como belleza. En esto los jóvenes nos ganan a los que no somos tan jóvenes. La última, la enculturación y el planteamiento de las nuevas culturas, haciendo hincapié en la cultura y lenguaje digitales. También va a incorporar el desafío del cuidado de la casa común como tema ecológico, tiene detrás Laudato Si, los signos de los tiempos, cultura digital, intergeneracionalidad, la crisis ecológica como oportunidades y desafíos para la catequesis. La importancia dada a la cultura contemporánea, en particular a la cultura digital como propia de esta época, es significativa e incluso es una de las razones por las cuales el Pontificio Consejo consideró que había que hacer un nuevo directorio. El capítulo 11 sobre la inculturación representa en este ámbito otra novedad significativa. Como contraste, la inculturación tiene un lugar reducido en el directorio del 97 y está en el capítulo en la segunda parte que se refiere al mensaje evangélico que transmitimos. O sea, que se refiere más que todo a la cuestión de la expresión del contenido, pero no como cultura. Bien, habiendo visto las novedades, veamos ahora cuál es el compromiso sinodal, el compromiso del ámbito sinodal de catequetas. Aquí se viene un poquito más rápido porque esto ya fue dicho, sobre todo que yo citaba al proyecto de la DINEC. Los catequetas, ¿qué han de hacer? Un análisis constante, tomar el pulso a la catequesis, aprovecharla, proyectarla, incluso a nivel latinoamericano. La dimensión sinodal de la acción pastoral nacional pone las bases de esta acción.
Sinodalidad es caminar juntos en la búsqueda de la voluntad de Dios para realizar su proyecto de amor en el mundo, o sea, el reino. Es descubrir la presencia, aquí viene la antena de los catequetas, descubrir la presencia en medio del pueblo fiel de Dios, de Jesús vivo, tal como Él lo prometió hasta el final de los tiempos, y escuchar atentamente los signos de los tiempos para escudriñarlos y leerlos a la luz del Evangelio. Es escuchar a los catequistas, sus esperanzas y sus sufrimientos, sus logros, sus frustraciones. Escuchar a los pastores y con ellos y los catequistas abrir nuevos caminos. La realidad que han de enfrentar lo sintetiza el documento en estas palabras: promover y generar nuevos proyectos de encuentros, de análisis, de evaluación, estudio, investigación, para dar respuesta a los desafíos de las diferentes realidades. Y todo lo que hayan hecho hasta ahora, recuerden que ahora hay un nuevo ahora, que es la situación de pandemia. El directorio representa un fuerte respaldo a la propuesta de renovación catequística que se adelanta en América Latina y cuya huella se percibe en distintos lugares del directorio. El nuevo paradigma de la catequesis en América Latina tomó el rostro de la catequesis al servicio de la iniciación a la vida cristiana. Aparecida lo dice clarísimo en el 289. Esta es la forma de catequesis básica en todas nuestras parroquias, en el marco de formación del discípulo misionero. En su país, en Puebla, hace 2 años, marzo del 19, se realizó la primera Semana Latinoamericana y del Caribe de iniciación a la vida cristiana, como parte de este compromiso de Aparecida. Y fue una puerta que se abrió a una gran novedad, una visión coherente, integral, integradora de la misión de la Iglesia en sus distintas expresiones pastorales. Ahí estaba presente catequesis, pero estaba misiones, estaba pastoral vocacional, estaba familia, estaba juventud, estaba educación. Apenas se inició un camino. En el ámbito sinodal de los catequetas, es necesario abrir decididamente estos nuevos caminos. Para señalar otros elementos, además de las novedades arriba descritas, que exigen reflexión, o sea, cada una de esas novedades, ahora es que hay que estudiarlas, proyectarlas, aplicarlas. Por señalar otros elementos, surge el desafío planteado por el largo confinamiento de la cuarentena a la que México y todos los países se han visto sometidos. Aquí sí hay que trabajar este tema. De hecho, como era de esperarse, porque no es esa, fue la primera reacción que tuvimos en marzo del año pasado. Lo que veníamos a hacerlo ahora online. La escuela se hizo online, el trabajo se hizo online, las eucaristías se hicieron en vivo, en diferido, y hasta la catequesis de niños y otras prácticas parroquiales. Ok, eso estuvo bien el año pasado. El verdadero problema es la realidad que se ha descubierto y aún no se ha reflexionado. Se habló de volver a la iglesia doméstica, pero no es la misma iglesia doméstica de los primeros tiempos de la iglesia, que era de experiencia de fe vivir en el seno del hogar. Aquí es trasladar la parroquia al hogar, pero no hay una plena vivencia o conciencia de la vida de fe que se confiesa, celebra y se testimonia. Entonces hay que hacer una acción misionera para lograr llegar a la iglesia doméstica. El tema de la familia y los adultos adquieren un lugar significativo en el directorio, en el capítulo La catequesis en la vida de las personas, capítulo 8. Sin embargo, la práctica catequética en este campo es aún limitada, casi reproduciendo lo que se conoce con los niños y en todo caso adaptándola a los padres. La reflexión sobre la catequesis en clave catecumenal es fundamentalmente para adultos y jóvenes que se convierten
o quieren insertarse en la iglesia como fruto de su encuentro con Jesús. Aquí hay otro campo. No se trata solo de textos, sino de procesos vitales que necesitan implementarse. Vale la pena recordar que para el directorio están superadas la catequesis escolarizada, la del aula de clase, la de libros, tareas y maestras, a favor de una catequesis al servicio de la iniciación a la vida cristiana que lleva a la madurez de fe y a ser una nueva criatura en Cristo por el bautismo. Por tanto, se supera la catequesis presacramental a favor de la vida en Cristo, que incluye como parte del proceso, como ya dije, la vida sacramental y litúrgica, a la que inicia y lleva gradualmente. Todo esto no es solo invitación a revisar los textos, sino un compromiso más profundo de diálogo y escucha de los catequetas y los catequistas conscientes de que los procesos van más allá del discurso o el aprendizaje de verdades y normas. El directorio es una herramienta de formación y de renovación. Los obispos podrán apoyarse en su autoridad. Las comisiones diocesanas podrán actuar según las orientaciones para cada nivel. Los párrocos podrán reconocer su misión al servicio de la catequesis y los catequistas están respaldados por los caminos que abre el directorio. Los catequetas encontrarán su lugar en la iglesia en la medida que su reflexión, sus propuestas, sus diálogos con los catequistas y con los interlocutores de la catequesis abran nuevos caminos que respondan a la realidad desafiante que ha tocado vivir por la crisis de la pandemia. Muchas gracias. Agradecemos a la hermana Irene que nos ha guiado esta reflexión. Hermana, muchas gracias y un saludo de quienes estamos siguiéndole en esta presentación. Queremos generar un conversatorio con usted a partir de algunas inquietudes que van surgiendo de nosotros en México. Y la primera pregunta o planteamiento es el siguiente. Hablando de una conversión pastoral que nos lleva a una conversión evidentemente de catequesis y al mismo tiempo el cambio de renovación del catequista como discípulo misionero, quisiéramos escuchar algunas claves o acciones que pueden ayudar para lograr esto en México. Bien. A esta época, digamos, han pasado 20 años, ¿verdad?, de que entramos en este ciclo. Han pasado ya 13 años de Aparecida. Han pasado 5 años que CELAM publicó un librito, pero que ha querido ser respuesta a esto que están planteando, que se llama La alegría de iniciar discípulos misioneros en el cambio de época. Nuevas perspectivas para la catequesis en América Latina y el Caribe. Y ahí en la última parte, en las propuestas concretas para actuar todo esto, se hablaba de 4 opciones a nivel de iglesia en el campo de la catequesis. La opción por una comunidad catequizadora en salida misionera. La opción por un catequista, testigo, comunicador, acompañante y mistagogo. La opción por una catequesis con adultos al servicio de la iniciación a la vida cristiana, y la opción por la formación iniciática de los catequistas. Creo que son esas. Yo creo que por aquí hay unas pistas muy claras.
Voy a hablar, yo fui directora nacional, coordinadora nacional de lo que ustedes llaman la dimensión de nueva evangelización y catequesis, nosotros lo llamamos departamento de catequesis, y me tocó trabajar en el cambio de paradigma. Hoy, mirando hacia atrás, digo, es muy difícil un cambio de paradigma. Pero sin embargo hay pistas. ¿Qué fue primero el huevo o la gallina? No vamos a discutir eso, pero hay obviamente como algunos pasos importantes. Creo que este congreso, con otros elementos que ustedes han tenido, me acuerdo de un congreso que el anterior no, creo que es el tras anterior que fue en Guadalajara, que tocó el tema de la iniciación, ¿no? Como un momento fuerte de ese congreso. Después tuvieron, me acuerdo que el de la familia. En ese momento ya se estaba planteando esta realidad. Entonces lo primero es plantearlo, hablarlo, estudiarlo, trabajarlo con los obispos, trabajarlo con los párrocos, estudiar el directorio. Por ejemplo, la novedad del directorio, voy a tratar de ser breve por si hay más preguntas. Voy a decir en 3 minutos lo que me queda. El estudio del directorio. Esta pandemia nos ha ayudado a estudiar el directorio como jamás nunca se estudió el anterior, ¿no? Ha habido encuentros sobre el directorio, por lo menos en América Latina, ha sido impresionante. Yo creo que hay que seguirlo y hay que trabajarlo capítulo por capítulo. Yo lo decía por ahí que es un desafío estudiarlo, trabajarlo. El directorio no es el recetario, pero permite hablar de novedad, permite fundamentar una novedad. Segundo, catequistas. Aquí sí, escucharlos, partir de su problemática, partir de lo que vienen enfrentando. Sé que en muchas diócesis se han renovado textos, se ha buscado caminos. ¿Qué nos ha pasado? ¿Hemos logrado cambios? ¿No hemos logrado cambios? ¿Qué es lo que nos falta? Y un tercero diría que aquí sí involucraría mucho a este ámbito de los catequetas, analizar la realidad de México. Porque en América Latina, y esto lo digo por mi compartir en el grupo del CELAN y en Escala, corremos el riesgo de seguirnos regodeando que somos países de origen católico, cristiano católico, que nuestra matriz es cristiana católica, pero cuidado, ¿no? Yo sí puedo decir de Venezuela que nos están quedando, no sé si usted lo tiene claro, las imágenes de la colonia, que eran imágenes de madera, pero se recubrían con los trajes. Lo que hacía la imagen del santo era ponerle el traje. Nosotros nos estamos quedando con los trajes, pero abajo ya no hay sustancia. ¿Me explico? Yo pienso que hay que ver qué está pasando y si de verdad todavía tenemos ese régimen de cristiandad o tenemos que empezar de nuevo con una dimensión misionera. No sé. Se me ocurre en este momento esto como para abrir un diálogo. Sí, bien. Gracias, hermana. Hay 2 planteamientos más. El siguiente es que usted en su exposición toca el tema de los colegios católicos, y en nuestro país hay muchos colegios católicos donde se administran sacramentos durante los ciclos escolares. Entonces, claves para los colegios y centros educativos donde durante los ciclos escolares se administran sacramentos. Básicamente, ¿qué retos tienen los catequistas o los profesores católicos o hermanas religiosas que tienen centros católicos y educativos? Bueno, es un tema, a ver, lo voy a tocar con temor y temblor, pero voy a hablar de mi convicción también. ¿Okay? Ese problema lo enfrentamos en Venezuela.
Nosotros, una anécdota rápida, tuvimos un concilio que fue del 2000 hasta el 2005. Y cuando hicimos el documento de catequesis, la propuesta en el documento de la catequesis era: el sacramento es propio del espacio de la comunidad cristiana. Debe celebrarse, vivirse en la comunidad, porque es un sacramento de la fe de la persona y de la fe de la comunidad. Bueno, la pelea porque ese artículo del documento se aprobara, no había forma que se aprobara, y hubo que poner que solamente bajo unas condiciones muy claras se podría considerar el sacramento en la escuela. ¿Qué ha pasado con el tiempo? Dijeron, no, pero aquí dice que se puede considerar el sacramento. Digo, no, ahí no dice que se puede considerar el sacramento. Ahí dice que bajo unas condiciones muy claras se puede considerar el sacramento. Yo les diría eso. No lo digo yo. Voy al directorio, ¿no? ¿Quién seno la matriz de la catequesis? La comunidad cristiana. ¿Qué es la escuela, aún la católica confesional? Hoy, no hace 20, no hace 30, no cuando yo estudié, menos todavía. Yo estudié cuando la catequesis era escolar. ¿Qué ha pasado? Hoy la escuela, la gente que va a la escuela no es católica. Yo creo que en México pasa lo mismo que en Venezuela. Es decir, escogen el colegio, primero por el nombre, segundo, porque son hijos de exalumnos en algunos casos, tercero, por la calidad de la educación que se da. Y si en mi país, porque por lo menos se da clase, porque en las escuelas oficiales a veces ni clase se da. Esas no son motivaciones para justificar ofrecer una vida sacramental dentro del colegio. Pero ¿qué sí es el colegio? Y cuando digo colegio, aquí en Venezuela distinguimos: la escuela es oficial, pública, el colegio es privado, ¿no? Y colegio católico es confesional. Cuando digo eso, digo, ¿qué es lo que es el colegio? ¿Por qué no hacemos, y ahí se lo dejo a los catequetas, qué significaría ver al colegio como tierra de misión? Pero no una misión que ya ha tenido contacto con los evangelizadores desde hace mucho tiempo, no tierra virgen de misión. ¿No? Otro sería el planteamiento. ¿Por qué? Porque trabajaríamos más en la línea de despertar religioso, de mostrar la belleza de la fe, mostrar la experiencia de la fe y orientar a la parroquia, que es el lugar de los sacramentos. Ahora, yo no me puedo pronunciar en la praxis porque hay colegios que, en parroquias muy grandes, que alivian, digamos, la carga numérica de la parroquia y son como extensiones de la parroquia. Ya los casos particulares se los dejo a ustedes. Yo les digo lo que dice el directorio. El ámbito de los sacramentos es la comunidad cristiana, porque el sacramento se celebra en la fe de la persona que celebra el sacramento y en la fe de la comunidad cristiana, lo que justifica el bautismo de los bebés, de los infantes. Bien. La tierra de misión, que es la escuela, orienta. Y el otro papel de la escuela es la visión cristiana del mundo y de la sociedad. Ahí es donde tenemos el gran desafío. Corremos el riesgo de centrarnos en la catequesis y los sacramentos como experiencia de vida cristiana, pero terriblemente separada de la cultura y de la ciencia. No sé si, por lo menos les dejo materia de reflexión. Yo no tengo respuesta, sobre todo para México, la tengo para Venezuela
y la tengo aquí para la comunidad donde todos los días me toca ver cómo hacer ver este tema. Gracias, hermana. El siguiente planteamiento parece que tiene conexión con lo que acaba de comentar. ¿Conoce algún lugar en el que se haya o se esté viviendo y desarrollando la catequesis, como la menciona en la conversión pastoral, fuera del esquema escolar, sin ser presacramental y sin instrumentalización? ¿O cómo podíamos iniciar este camino? ¿Cuáles serían los primeros pasos? Bien, yo decía en mi intervención que lo primero es el cambio de lenguaje. Yo les voy a hablar de mi experiencia, puedo compartir de otros países, pero como la mía la puedo refrendar con ejemplos, entonces hablo de la mía. Empezamos nosotros cambiando el lenguaje. Yo fui directora hasta el 2003, o sea, me tocó el concilio plenario preparar todos los textos para el cambio de la catequesis presacramental, para vivir el itinerario de iniciación de niños, adolescentes y el itinerario de adultos como condición para el itinerario con los niños, porque no se trata de hacer discípulo misionero al niño, y esto le va a sonar una barbaridad, pero estoy consciente de lo que digo, sino que el discípulo misionero es el padre, la madre, la abuela, los tíos, la familia, y el niño vive, bebe, absorbe ahí esa condición. Entonces empezamos por el cambio de lenguaje. Aquí se acabó la catequesis de primera comunión. Ya a 20 años, ya aquí las diócesis que más avanzaron ya no te usan ese término, ¿no? De catequesis de primera comunión, ¿qué es eso? No, aquí hay iniciación. El niño comienza a comulgar, ¿no? No hay catequesis de confirmación, el itinerario concluye con el envío a la comunidad de los que se han confirmado en el itinerario. Entonces, lo primero yo pienso que es el cambio de vocabulario que va a llevar al cambio de mentalidad. Segundo, el acento con los adultos. ¿Saben la ventaja que tiene la catequesis con adultos? Que no compite con nadie, porque es nueva. El problema de la catequesis con los todo ese imaginario colectivo, que cuando tú nombras catequesis ya tú ves una señora mayor con un grupo de niños en un aula de clase o en las bancas de la parroquia convertidas en aula de clase. Ese es el imaginario colectivo de la palabra. Entonces, cambiar eso va a ser más difícil. Se puede. Y te digo una cosa, los niños disfrutan su itinerario muchísimo porque ellos les permite ser niños, les permite conocer a Jesús, amarlo como amigo, como niños, no al niño Jesús, ojo, no, al adulto Jesús, que viene a su encuentro y los quiere y los ayuda, los acompaña a crecer. Pero para lograr eso, yo les diría, la experiencia nuestra ha sido empezar con los adultos. Es una catequesis novedosa, no tiene competencia, no tiene pelea de sacramentos, a no ser que empecemos por catecumenado. Ojo, que eso ya debería estar, ¿no? El catecumenado de adultos para los que piden el bautismo. Pero empezarlo como catequesis de iniciación, o sea, procesos iniciáticos para los adultos. Yo sé que en México hubo 2 o 3 experiencias muy serias, incluso nacional, de una catequesis de adultos, pero no sé hasta qué punto pudieron llevarla adelante. Bien, es lo que les diría. Irene Nessi, a nombre de Monseñor Fidencio, a nombre de la DINEC y de todos los catequistas de México, le agradecemos su reflexión, le damos un fuerte aplauso. Gracias a ustedes por invitarme. Agradecemos la presencia de la hermana Irene Nessi, que sin duda nos ha generado un proceso de reflexión increíble, ¿verdad? Esta tarea que tenemos no es sencilla, pero estamos en el camino.
Y esta red de sinodalidad que estamos tejiendo todos nosotros, laicos, sacerdotes, religiosos, tiene que llevarnos a ese punto, donde podamos hacer una verdadera conversión de nuestra catequesis.